Bien, sean bienvenidos a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, donde en esta ocasión haremos otra entrega, tema que tiene que ver precisamente con el título El significado de la cruz. En esta ocasión vamos a estudiar, digamos, las diferentes teorías que el cristianismo ha manejado en relación hacia el evento de la crucifixión sobre nuestro Señor allí en el siglo primero en la tierra de Israel. Y sin más preámbulos, vamos entonces a dar inicio con nuestro estudio sobre el significado en este caso, sobre el significado de la cruz. Voy digamos, a tomar iniciativa en este tema. Según el Evangelio de Yohanan Meir, conocido como Juan Marcos, ¿ok? O el Evangelio de Marcos, que de acuerdo pues a la tradición eclesiástica, Marcos es el documento más antiguo, según se conoce, en este caso, de los evangelios. Así que de acuerdo a la versión de Yohanan, el autor de este evangelio, dice en el versículo 27 al 30, estoy utilizando aquí la versión, la traducción del lenguaje actual, ¿ok? Esta es la versión que estoy utilizando. Dice lo siguiente: después de esto, Yeshua, ¿ok? Y sus talmidim, y sus estudiantes, ¿ok? Sus discípulos, fueron a los caseríos cercanos al pueblo de Cesarea de Filipo, ¿ok? Términos romanos, ¿ok? Cesarea viene de César, ¿ok? En el camino, Jesús les preguntó: ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Ok? Esa es una pregunta que Yeshua le hace en intimidad a sus estudiantes. Dice, los estudiantes o sus estudiantes le contestaron: algunos dicen que eres Yohanan Hamadbil, es decir, Yohanan el inmersor o el que sumerge. Otros dicen que eres un Naví, Eliyahu, ¿ok? O Elías. Y hay otros que piensan que eres alguno de los Neviín, alguno de los profetas. Es decir, que hasta ahora eh, el pueblo en general veía a Jesús, ¿ok? Como un enviado de Dios, como un profeta. Entonces Yeshua les preguntó: ¿y ustedes, sus discípulos más íntimos, ¿no? Una cosa es la opinión general de las personas del pueblo de Israel, lo tenían por profeta, fíjense, esa era la concepción que Jesús se tenía de él. O sea, era un profeta. Ahora, un profeta a la semejanza de quién, de Jeremías, de Elías, de Johanán el inversor, o alguno de otros de los profetas, ¿no? Pero la opinión ahora en relación a esto, ahora Jesús le pregunta de manera puntual a sus discípulos: ¿qué opinan? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? O sea, aquí Jesús está solicitando una confesión de fe, ¿ok? Y Pedro contestó: tú eres el ungido, ¿ok? Atahu Mashiach, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Y Yeshua les ordenó, ¿ok? Yeshua les ordenó que no le contaran a nadie que él era el Mesías. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Bueno, el contexto político, el contexto sociopolítico, digamos, brindaba, por así decirlo, el contexto por el cual sería bastante difícil para las labores, en este caso del maestro, porque sus labores serían aplastadas de manera prematura, ya que la figura de un Mesías era una amenaza política
no solamente para los jefes de Israel, sino también para todo el imperio, porque se entiende de que a alguien se le denominara Mesías y que de hecho la historiografía ha dado testimonio de que había aproximadamente, tanto antes como durante el siglo primero de nuestra era, hubo 24 candidatos, es decir, 24 judíos para ser candidatos a Mesías, ¿ok? Y por supuesto, Jesús estaba dentro de ese grupo de 24 candidatos. Por lo tanto, aunque claro, sabemos que de acuerdo al testimonio de estos discípulos, Jesús pues dio testimonio de ser el original, el auténtico, ¿no? El auténtico Mesías. Pero era un crimen político, digamos, confesar de que a alguno de los conquistados por el Imperio Romano se declarara rey, prácticamente era acusado como un acto de crimen y de rebelión contra el emperador, porque al único que el imperio demandaba que se le reconociera como el Kyrios, como el señor, con ese título de señorío, como el Kyrios era un título de señorío, ese título se le debía adjudicar, políticamente hablando, o sociopolíticamente hablando, se le debía adjudicar única y exclusivamente al emperador romano, que en ese entonces el emperador era nada más y nada menos que Tiberio. Tiberio, bueno, era un hombre, pues, en cierta manera, un hombre corrupto, pues, un hombre, según la historia, Tiberios tenía, digamos, una alberca al cual tenía niños, al cual llamaba pececillos, ¿ok? Sus pececillos, con el cual el emperador en su piscina, en su alberca de baño, usaba a estos niños como objeto sexual, donde cometía pues o prácticamente descargaba en ellos toda su lujuria, al punto tal de que ya cansado y harto de estar en su lujuria y en su lascivia con hombres, ¿ok? Y mujeres, ¿ok? Con prácticas bisexuales, ahora pues quería satisfacerse, ya no encontraba placer y satisfacción con hombres y mujeres, sino que encontraba ahora, digamos, satisfacción o procuraba satisfacción ahora probando en este caso, con los niños. Así que allí el emperador tenía niños que le eran arrebatados y quitados a ciertas familias y los tenía allí prácticamente como su harén para saciar en este caso su lujuria. Ese era Tiberios, ¿ok? El emperador de Roma, al quien consideraban benefactor del Imperio Romano. Así que de que en la provincia de Judea llegase a haber un judío que se declarara rey, era inmediatamente aplastado, era inmediatamente pues a por él, pues para evitar pues toda amenaza de sedición y de rebelión contra el imperio. Por eso Jesús mantuvo en secreto este conocimiento de entre sus discípulos hasta cierto tiempo. Por eso dice, les ordenó encarecidamente que no contaran a nadie de que él era el Mesías, de que él era en este caso el ungido. Sin embargo, ante tal revelación, recuerden que finalmente una de las razones por la cual Jesús comparece ante Poncio Pilatos, ¿ok? La razón que de hecho aquí se menciona como un ejemplo a seguir, según el apóstol Pablo en primera de Timoteo 6:13, dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo. Noten, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos.
¿Y cuál era esa buena profesión que Jesús tuvo que testificar ante Poncio Pilatos de que él era el Mesías? Por eso, cuando el Poncio Pilatos increpa a Jesús con la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? La respuesta de Jesús, una respuesta afirmativa, le dice, tú lo has dicho, tú lo has dicho, ¿ok? Tú lo has dicho. Es decir, allí Jesús, bajo juramento, tanto ante los jefes de Israel, cuando bajo juramento le preguntaron si era él el hijo del Dios viviente, él era el Mesías, el hijo del Dios viviente, él confesó y no negó al decir, lo soy, y veréis ahora al Bar Enosh, al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder y viniendo ante las nubes de los cielos. Y ante Poncio Pilato, que en ese momento era el procurador romano o el gobernador de la región de Judea, puesto allí por el emperador, como representante del emperador. Así que Jesús confesó su profesión de que él era el Mesías, él era el rey de Israel, él era el rey de Israel. Por lo tanto, ante ese testimonio que ponía pues en peligro su pescuezo, pues allí Jesús no titubeó, ¿ok? Así que de manera valiente, de manera osada, Jesús tuvo que comparecer ante Poncio Pilato y testificar de que él era el enviado de Dios, ¿ok? A favor de su pueblo. Por lo tanto, cuando Jesús está pues interrogando a sus discípulos respecto a su verdadera identidad, Jesús predijo su muerte al decir, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que iba a pasar. Dice, yo, el Bar Enosh, ¿ok? El Hijo del Hombre. El título Bar Enosh, el Bar Enosh es un título que aparece en Daniel 7, ¿no? 13, donde Daniel contempla a uno viniendo en las nubes eh, con la semejanza de un Bar Enosh. Un Bar Enosh es un título que significa un descendiente humano, uno a la semejanza humana, ¿ok? O uno como un descendiente de hombre, eso es lo que significa Bar Enosh, o sea, uno que porta la humanidad, ¿no? O uno que porta el género humano o un descendiente humano. Entonces, pero ese título, el Bar Enosh, también conocido en la tradición judía, el Talmud hace referencia también a este Bar Enosh como el Bar Naflé. El Bar Naflé significa el hijo de la nube. Nube que hace referencia a las nubes de gloria que se manifestó de manera visible cuando esta nube capitanea o va al frente de las huestes de Israel en pleno día, el 15 de Nisan, cuando ellos salen como un pueblo libre de Egipto. Así que la nube va en este caso al frente del pueblo acompañando a las huestes hebreas. Nubes que ahora hacen referencia allí en Daniel, donde este Bar Enosh viene como un Barnaflé, viene como un hijo de la nube, es decir, como uno que porta. ¿Ok? Eso es un arameísmo que quiere decir uno que porta esas nubes, esas nubes de gloria. A eso es lo que se refiere la escritura, que él vendrá en la gloria de su Padre. ¿Ok? De la misma manera con aquella gloria que se manifestó allá en medio de la nube, allá en Egipto y en el desierto, ¿ok? Y en el santuario, en el Mishkan, ahora esa gloria ahora esa gloria se manifiesta como un Bar Enosh, precisamente asistido por estas nubes de gloria. Entonces, allí cierro el paréntesis de esta explicación, de este título mesiánico. Así que Yeshua dice, yo el Bar Enosh, voy a sufrir mucho. Y esto era sorprendente porque al pueblo judío jamás se le ocurrió de que el Mesías tendría que sufrir y padecer. Sencillamente era esperado como el rey que vendría a juzgar a los enemigos del pueblo y que su juicio vindicaría y salvaría a los santos del Altísimo. Pero un Mesías que tiene que padecer, pues tal
teología, por así decirlo, no era, o tal interpretación de las escrituras no era común, no era popular. Así que esta predicción toma a sus discípulos por sorpresa cuando dice, seré rechazado por los líderes del pueblo. No dice por el pueblo, sino por los líderes del pueblo. Y aquí especifica, por los sacerdotes principales, que en ese entonces eran Anás y Cayafa, ¿ok? O Caifás, como se denomina, y por los, en este caso, por los jajamín, es decir, por los maestros de la Torá, por los soferín, por los escribas y maestros o sabios de la Torá. Entonces luego dice, me van a matar, pero 3 días después resucitaré. De acuerdo a esta versión, ¿ok? De acuerdo a este testimonio, quienes fueron responsables de la muerte del Salvador fueron, en este caso, los líderes del pueblo. Es decir, quienes le dieron muerte al Mesías, según este testimonio, no fue Dios. No es que Dios castigó a su hijo, sino que fue, en este caso, los hombres, los líderes, en este caso, del pueblo. Ahora, este testimonio que ofrece Marco, que dicho sea de paso, Marcos era uno de los discípulos, bueno, fue uno de los discípulos de Pablo, pero también fue uno de los discípulos que tuvo con Kefas o con Pedro. Y Pedro da un testimonio similar a la que aquí Marcos nos ofrece cuando dice en Hechos 2, 23 al 24, donde Pedro le adjudica la responsabilidad de la muerte de Jesús no a Dios, sino al pueblo, al decirles, fíjense en ese discurso allá en el día del Pentecostés o en el día de Shavuot, en el pleno festival de las semanas, allá en el templo de Jerusalén, Pedro testifica diciendo, desde el principio, noten, desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera. ¿Ok? Es decir, aquí Pedro da testimonio de que el hecho de que Jesús sufra, esto fue un acto providencial de la divinidad. ¿Ok? Fue un acto providencial de Dios, de que Jesús fuese entregado, como dice el profeta Isaías 53. ¿Ok? El Señor quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimientos. Es decir, que la providencia estuvo digamos, armando el rompecabezas para que Jesús sufriera. Entonces dice, Dios había decidido que Jesús sufriera, ¿ok? Y que fuera entregado a sus enemigos. Es decir, que Dios jamás intervino en todo el proceso del sufrimiento de Jesús. No intervino, sino que al contrario, Dios permitió que Jesús fuese sometido al padecimiento. Luego dice entonces el apóstol Pedro, ustedes, noten, hablando al pueblo de Israel, a los jefes de Israel, ustedes lo ataron. En este caso es lo que se llama la queidad de Yeshua. ¿Ok? Palabra que tiene que ver precisamente con la atadura de Abraham o la atadura de Isaac realizada por Abraham. ¿Ok? Cuando Abraham ata, ¿ok? Ata a su hijo. La tradición conoce ese evento como la aqueidad de Isaac. Ahora tenemos aquí la aqueidad de Yeshua. Entonces Yeshua es atado y dice, y lo entregaron a los romanos. ¿Ok? El pueblo lo ata, lo apresa, por así decirlo, y es entregado a los romanos para que lo mataran. Es decir, quienes ejecutaron la muerte dándole muerte al Salvador fue, en este caso, fueron los romanos, para que lo mataran. Entonces, pero aquí es donde Pedro adjudica la intervención de Dios. Fíjense que la intervención directa de Dios no estuvo en relación a su muerte, o sea, no fue un deicidio, no es que Dios asesinó, mató
torturó a su hijo, sino que sencillamente Dios lo que hizo fue providencialmente entregarlo en manos de sus enemigos para que éstes lo mataran. Pero Dios, aquí está la intervención de Dios en relación a la muerte de Jesús, es que Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Así que Pedro le adjudica la responsabilidad de la muerte de Jesús, en este caso a los jefes del pueblo de Israel y por supuesto a los romanos. Este mismo hecho lo repite en Hechos capítulo 3, versículo 13 al 16, en otro discurso que Pedro hace para con los jefes de Israel, al decir lo siguiente: nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob adoraron a Dios. Y noten, y ese mismo Dios es a quien nos ha enviado a Jesús como el Mesías, ¿ok? Como el ungido. Y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Es decir, Dios hizo señales y maravillas por mano de Jesús. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos. Noten, ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos. Y aunque Pilato quiso soltarlo, pues Pilato tuvo la intención de soltarlo porque entendió Pilatos de que este hombre era un inocente, era un justo, y que ellos lo habían entregado por envidia. Pero ustedes, noten, ustedes no se lo permitieron. Le está hablando a los principales sacerdotes, ¿no? A los sabios de la Torá, a los jefes del pueblo. Ahora noten, Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno. O sea, Jesús obedecía a Dios, siempre hacía lo bueno. Pero ustedes lo desecharon, lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino. Imagínense usted. Fue así como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos, en este caso, testigos. Así que nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Entonces, en todos estos textos, en el texto de Marcos 8, aquí en el texto de Hechos 2 y en el texto de Hechos 3, en el discurso de Pedro, a quienes se le adjudica como responsabilidad de la muerte de Jesús es el pueblo, ¿ok? Somos nosotros los hombres, es decir, los hombres representados por los jefes judíos, ¿ok? Jefes infieles a Dios y en este caso por los gentiles, por los romanos. De esa manera, ellos representaban a la humanidad que le dio muerte a un justo, a uno que obedecía solo a Dios y que hacía, de acuerdo a esta traducción del lenguaje actual, hacía solo lo bueno. Ahora bien, si este es el testimonio bíblico, es necesario nosotros explorar las diversas teorías sobre la expiación. Por eso le he dado este título a este tema, el significado de la cruz. ¿Qué representó la muerte de Jesús? ¿De qué manera la muerte de Jesús significó para nosotros, en este caso, la salvación y la redención? Y al mismo tiempo la justificación del carácter de Dios en la resolución del conflicto cósmico. Entonces necesitamos dar un paseo por la historia del cristianismo sobre diversas teorías, digamos, que tuvieron lugar en el pensamiento cristiano en relación a la muerte de Jesús. La primera de ellas, hay varias teorías sobre el concepto de expiación, y la primera de ellas, aquí vamos a manejar 6 teorías de la expiación, fíjense, y necesitamos explorar cada una de ellas y comparar todas estas teorías a la luz de la Biblia. Entonces, tenemos en primer lugar la teoría del rescate. O sea, ninguno pone en duda la propia declaración del Salvador cuando dijo que el Hijo del Hombre
vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Ok? Es decir, que Jesús tuvo que pagar un rescate. Y el precio a pagar fue su propia vida, fue su sangre. Pero ¿para quién Jesús tenía que pagar ese rescate? Bueno, Orígenes, el famoso heterodoxo, ¿ok? A partir del siglo III, Orígenes afirmaba, o fue el primero, fue el pionero de esta versión de la teoría del rescate, fue el primero quien afirmaba que Satanás era el gobernante de los hombres. Bueno, eso lo enseña la Escritura. De acuerdo a Primera de Juan, capítulo 5, 18, dice, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ok? No hay duda de eso. No está afirmando nada de otro mundo. ¿Ok? Para que sus esclavos fueran libres, ¿ok? Para que los esclavos del Satán fueran libres, era necesario pagarle a él, al Satán, un precio. La muerte de uno sin pecado. Es decir, Satanás exigía la muerte de un inocente para él, es decir, Satanás, darle libertad en este caso, a sus súbditos. De acuerdo a esta teoría, Jesús pagó su rescate a Satanás. ¿Ok? Eso es la teoría de Orígenes. Es decir, que la muerte de Jesús fue el precio a pagar, pero es un precio que Jesús pagó al diablo para que el diablo pudiese dejar en libertad, en este caso, a sus cautivos. Solo que la resurrección de Jesús, cuando Dios lo resucita, Satanás se sintió como que fue estafado por parte de Dios. Oye, me hiciste trampa, porque ahora resucitaste a Jesús cuando mi plan era retener a Jesús en la muerte y retener al resto de la humanidad cautivo. Pero ahora lo resucitaste y tú me hiciste kikiriwiki. Ahí me hiciste trampa. Eso era la teoría de expiación, ¿ok? Que manejaba en este caso Orígenes. Un siglo después, siglo cuarto, viene este hombre llamado Gregorio de Niza, ¿ok? Estos eran, digamos, filósofos, todos estos hombres, ¿no? Teólogos pero en una teología basada en la filosofía, en el pensamiento filosófico. Entonces, Gregorio de Niza argumenta, el argumento de Gregorio de Niza era la divinidad de Cristo en su humanidad que toma por sorpresa al diablo, pues éste pretendía retener a Jesús y a los hombres en muerte. Es decir, que esa divinidad escondida en Jesús fue el plan divino para que la muerte no retuviera a Jesús en el sepulcro, sino que la divinidad inherente en él le volviese a conferir el poder de volver a la vida. Y de esa manera zafarse del plan diabólico de retener a Jesús en la muerte y por ende así retener a toda la humanidad. Este fue más o menos la teoría de Gregorio de Niza. El argumento más que todo o el aporte que más hace Gregorio de Niza es en relación a la divinidad de Cristo precisamente en ese rescate. Agustín de Hipona, ok, como siempre Agustín figura en la historia eclesiástica, en el pensamiento de la teología cristiana medieval, le da peso e influencia a estas enseñanzas tanto de Orígenes como de Gregorio, de Gregorio de Niza. Es decir, que el rescate de Jesús le fue pagado fue al diablo, para entonces el diablo poder dejar libre, en este caso, a sus cautivos. Ahora, viene otra segunda teoría, una segunda teoría que viene de la escolástica, por ejemplo, de San Anselmo de Canterbury, del siglo XI. Esta teoría prácticamente escolástica medieval se opone a la teoría del pago de un rescate al diablo. Ahora, en este caso, Anselmo señala ahora, el argumento de Anselmo es que propone él, según su entendimiento, que la muerte de Jesús no fue un pago al diablo, no fue un pago del rescate al diablo,
para que éste liberara a sus súbditos, sino que más bien la muerte de Jesús fue una satisfacción de la justicia divina sobre el pecado, pues primero, satisfaciendo la justicia de Dios como Dios había sido ofendido por la desobediencia del hombre, entonces el hombre debía ser castigado, debía morir por su transgresión. Entonces Jesús muere en lugar del hombre, pero la muerte de Jesús en lugar del hombre, entonces cubre la demanda divina. Y una vez ya la demanda divina siendo satisfecha por su ofensa, por la desobediencia humana, y con la sangre y la muerte del Hijo de Dios, así entonces Dios podía sentirse libre para perdonar al hombre. Déjeme decirle que esta teología escolástica todavía sigue vigente en la mente de muchos cristianos. ¿Ok? Esta teología sigue en mente, esta teología de la satisfacción. O sea, la muerte de Jesús, digamos, fue una satisfacción de la justicia divina que exigía muerte sobre el pecador. Y de esa manera entonces Dios podía con toda libertad perdonar al hombre. Esa creencia no es bíblica, esa creencia viene de Anselmo de Canterbury. Ese fue su entendimiento, en este caso, de la Biblia. Luego de Anselmo de Canterbury, viene este otro escolástico llamado Pedro Abelardo. Pedro Abelardo, en su intento de refutar tanto la oposición sobre la teoría del rescate al diablo y la teología o la teoría de la satisfacción a Dios, sostiene Pedro Abelardo que la muerte de Jesús en realidad tenía como propósito demostrar el amor incondicional de Dios sobre el ser humano. O sea, Jesús se entrega por amor al hombre para demostrar, y nada más eso, solamente demostrar el amor de Dios por el hombre, y así con esa demostración de amor, el hombre pudiese reconocer sus faltas, ¿ok? Reconocer sus transgresiones y éste pueda ser motivado por esa revelación o manifestación de amor, pudiera abandonar ese proceder pecaminoso y pueda entregarse por amor a Dios a su servicio, consolidando así y dándose así de esa manera la reconciliación entre Dios y el hombre. Es decir, que la muerte de Jesús tenía intenciones de reconciliación, que al manifestar Dios su amor a través de la muerte de Jesús, o mejor dicho, Jesús da su vida para manifestar el amor de Dios por el hombre, y que el hombre, al ser convicto por ese amor, entonces el hombre fuese motivado a abandonar su enemistad a Dios y entonces el hombre se reconciliara con Dios dedicándose a su servicio y abandonando su vida de transgresión. Eso es básicamente la teoría de la influencia moral de Pedro de Abelardo, totalmente opuesta a lo anteriormente mencionado, a la teoría de la satisfacción y a la teoría del, en este caso, del rescate. Luego, en cuarto lugar, viene la Reforma Protestante. ¿Ok? Aquí tenemos la cuarta teoría, la cuarta lista. La Reforma Protestante, con Lutero, Calvino, Zwinglio, ¿ok? Y el resto de aquellos héroes de la Reforma, en su retorno a las Escrituras, ellos vieron la seriedad del pecado. Esa fue la contribución reformada. O sea, el pecado es algo serio, no tan así como lo hizo Pedro Abelardo, que allí el pecado allí lo disminuyó, la seriedad, y magnificó más bien el amor de Dios. ¿Ok? Entonces, pero la reforma prácticamente le dieron una estocada a ese evangelio encaramelado, ese evangelio así sentimental,
y le dieron totalmente rigurosidad y seriedad de que el pecado realmente es algo serio, porque vieron en la escritura que la recompensa o la paga por el pecado es la muerte. Y también vieron en las escrituras que en realidad el pecado ofende el honor de Dios, como señalaba en este caso Anselmo. ¿Ok? El pecado ofende a Dios. ¿Ok? Porque el pecado es una transgresión de la ley de Dios. O sea, hasta aquí la reforma es coherente con las escrituras, porque ese es el testimonio que ofrece las escrituras. El pecado es transgresión de la ley, el pecado ofende el honor de Dios, es un insulto contra Dios, ¿ok? Y que el pecado debe ser recompensado con, en este caso, con la muerte. Hasta ahí la reforma estuvo bien. Pero, ¿ok? El único detalle es que la reforma maximizó o limitó su concepto de expiación solo al aspecto sustitutorio o vicario. ¿Ok? Solamente al aspecto sustitutorio y vicario. Es decir, que Dios salva al hombre castigando el pecado. Pero Dios castiga el pecado en su Hijo. O sea, que cuando Jesús estaba padeciendo en manos de los hombres, en realidad era Dios que le estaba dando castigo, estaba torturando al Hijo para, digamos, para manifestar así la indignación de Dios que tiene sobre, en este caso, sobre el pecado. Pero la expiación solamente se limitó a eso. Como bien este pensamiento teológico reformado lo expresa Leon Morris en su libro Evangelical Dictionary of Theology, en su sección Atonement, en la sección de expiación, en la página 102. Leon Morris dice que los reformadores hablaron sin titubeos de que Cristo llevó nuestro castigo y así calmó la ira de Dios en lugar nuestro. Es decir, este concepto reformado no está tan alejado del concepto de Anselmo, solo que aquí la reforma protestante le da más, le da más preponderancia al aspecto vicario y por supuesto le da más seriedad al pecado como algo, como una transgresión de la ley. ¿Ok? Aquí es en este caso el énfasis reformado. Pero que la expiación solamente se limitó al hecho de que Cristo fue castigado en lugar del hombre. De esa manera, el hombre alcanzó justificación solo en el hecho de que Dios castigó el pecado de la humanidad, lo castigó al torturar y al someter al sufrimiento a su Hijo a través de las manos humanas. Eso es más o menos la idea reformada. ¿Ok? Y vamos a verificar si esto realmente lo enseña la Escritura. ¿Ok? La quinta teoría es la teoría ejemplarista. Socino, también del siglo XVI, distanciándose un poco de la reforma protestante, Socino enfatizó, aunque él también era protestante, solo que, bueno, se sale un poco del dogma establecido por la Reforma. Socino enfatiza la muerte de Jesús como el tipo, solamente para darnos ejemplo de dedicación que los hombres debemos tener a Dios. Es decir, Jesús padece la muerte de cruz por ser fiel a su Padre Celestial, por ser fiel a Dios, de la misma manera como Jesús fue fiel a Dios al punto tal de tener que dar su vida por nosotros, entonces esa muerte sirve de ejemplo, o sea, esa muerte nos redime a nosotros cuando nosotros imitamos el ejemplo de Jesús de dedicar nuestra vida a Dios hasta el punto, si es necesario, de tener que dar la vida por Dios. Entonces, el énfasis de Socino era que la muerte de Jesús sencillamente nos redime siendo un ejemplo que nosotros tenemos que imitar. Bueno, en cierta manera Jesús demanda de sus discípulos que no nos amemos a nosotros mismos, que nos neguemos a nosotros mismos.
¿Okay? Que el que ame su vida la va a perder y que niegue su vida por causa de Cristo y del Evangelio, pues este la hallará. Del todo no está muy alejado de la Escritura, pero en cierta manera Socino no toma en cuenta otros aspectos que tiene que ver con la expiación. La sexta teoría y la última es la teoría gubernamental, pues según Grotius, ¿ok? Que también era uno que se separa de la Reforma en este aspecto de la teología, era un jurista, ¿ok? Era un abogado, ¿ok? Un experto en el derecho, un profesional del derecho, sostuvo, él mantuvo el odio de Dios sobre el pecado, ¿ok? Y que este pecado consiste en la violación de la ley, tal cual como sostiene la Biblia y como sostiene la Reforma Protestante. Pero para Hugo Grotius, por lo cual la muerte de Jesús, para él, la muerte de Jesús no tiene un carácter no tanto retributivo, sino didáctico, ¿ok? Sino didáctico, es decir, la intención era que Dios quería enseñar al hombre de que con la muerte de Jesús eh, manifestar cuán crueles somos nosotros los seres humanos, ¿ok? Miran qué crueles son los seres humanos en su pecado, que en su pecaminosidad y en su crueldad le dieron muerte a Jesús, pero que esa muerte de un inocente debe darnos a nosotros conciencia de que debemos renunciar a nuestra enemistad y a nuestra crueldad para evitar pecar y así entonces traer orden moral a nuestra sociedad. Ese era el concepto de Hugo Grotius. O sea que la muerte de Jesús manifiesta nuestra crueldad humana y la necesidad que nosotros tenemos de evitar y de erradicar esa enemistad y esa crueldad de nosotros a fin de evitar el pecado y de esa manera traer un orden social en conformidad, en este caso, a la ley. Bueno, este aspecto también del todo no está tan alejado de la escritura, pero ahora vamos entonces a puntualizar y a señalar qué es lo que la Biblia enseña respecto a la muerte de Jesús. Y para ello voy a utilizar al autor de Hebreos, al apóstol Pablo, según él puede disertar sobre la muerte de Jesús en su epístola o en su exhortación a la comunidad hebrea, ¿ok? A la comunidad de judíos cristianos que estaban padeciendo persecución en su tiempo. Y allí el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15, señala lo siguiente: nosotros somos seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros en cuanto a carne y hueso, en asumir la naturaleza humana, solo así en participar de la naturaleza humana. Luego dice, solo así podía morir. Esta era la razón de la humanidad de Jesús. O sea, la razón de la humanidad de Cristo era poder morir, experimentar la muerte. ¿Ok? Por eso llegó a ser igual a nosotros, carne y hueso. Dice, para vencer al diablo. O sea, Jesús en carne y hueso tuvo que lidiar contra las maquinaciones y tentaciones del diablo. ¿Ok? Y así, por supuesto, podía morir. Así que tenemos dos razones por la humanidad de Jesús: para padecer tentación de parte del diablo y poder vencerle en el terreno del contexto humano, número uno, y número dos, y poder morir. Entonces dice que tenía poder para matar, es decir, el diablo tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Recuerden que en el contexto de Hebreos había una gran persecución de parte del Imperio Romano sobre la comunidad judía y especialmente la comunidad judeo-cristiana, en especial. Entonces, hubo muchos mártires y muchos estaban pues apostatando de la fe por miedo a la muerte. Entonces, el autor, en este caso Pablo, habla entonces que con su muerte, con la muerte de Jesús, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida
con miedo a padecer persecución y a padecer martirio, según aquí explica el apóstol Pablo. Continúa en el versículo 18. Y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas, es decir, que los sufrimientos de Cristo, su padecimiento, provenía precisamente o era inspirado de parte del enemigo a fin de tentar a Jesús a desistir de su obediencia a Dios. Y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar. Ahora, cuando el diablo nos pone trampa a nosotros también, nos hace pecar, intimidándonos con el miedo a la muerte y la persecución, Jesús puede socorrernos a todos. De esa manera, librarnos de tentación. ¿Ok? Entonces, en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, aquí el apóstol va entonces a señalar en qué consistió de manera puntual la expiación de Cristo. Dice, cuando Cristo, el Mesías, estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios. Aquí vemos la dependencia de Jesús de su Padre Celestial. Oraba mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte. Aquí está hablando justa y precisamente en el momento del Getsemaní, en aquella noche después de haber celebrado su última cena de Pascua con sus discípulos y estaba a punto de enfrentar el martirio. Entonces, en ese momento Jesús, bajo la presión de la angustia y el miedo a la muerte, porque Jesús sentía miedo a la muerte y esa era su tentación y su prueba, dice que rogaba a Dios que lo librara de la muerte, pues Dios tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, dice, y como Cristo siempre fue obediente, cuando él decía, Padre, Padre, no se hagas conforme a mi voluntad, sino como tú quieres, entonces Dios contestó su oración. ¿De qué manera? Enviando a un ángel, según el testimonio de la literatura de Juan, según la narrativa y el discurso de Juan, Dios envía un ángel para fortalecerle a fin de que pudiese entonces con valor y osadía enfrentar, en este caso, el martirio. Entonces dice, aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento que Dios hizo que padeciera, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios, incluso a riesgo de exponer tu pellejo, de exponer tu pescuezo. Entonces, así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, o sea que Jesús va a la muerte en obediencia a Dios. Pero, de acuerdo al autor, el autor pone énfasis en la muerte de Jesús, en el hecho de que Jesús estaba muriendo obedeciendo a su Padre Celestial. De esa obediencia es el mérito que gana justicia, no tanto su muerte, sino su obediencia a su Padre en el contexto de tener que sufrir el martirio. Es así como Jesús gana mérito, ¿ok? Gana la justicia para el cual confiere entonces al resto de los hombres salvación. Eso es lo que plantea aquí, en este caso, el apóstol. Así que una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. En pocas palabras, Hebreos 10, 5 al 7, esto es una estocada. Esto es una estocada cuando dice, por eso cuando Cristo vino a este mundo le dijo a Dios, tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Me gusta esta versión. Porque nosotros hemos pensado y hemos tenido la idea que Dios para poder perdonar, primero tiene que condenar el pecado, o mejor dicho, castigar a alguien que asuma la responsabilidad del pecado para poder perdonar. Y así nosotros hemos interpretado los sacrificios del santuario. Que el animal inocente muere, ¿ok?
y con la muerte, con la sangre de esos animales, así entonces Dios se satisface y puede perdonar libremente al hombre. Pero aquí el apóstol está citando un salmo de David, y que de hecho era un salmo mesiánico, cuando dice, tú no requieres, tú no requiriste nunca, o sea, Dios nunca requirió sacrificios para él otorgar perdón. Por eso cuando dice la Biblia, misericordia quiero y no sacrificio, es decir, Dios para poder perdonar no requería sacrificios. Dios no exige sacrificios para poder dispensar perdón. O sea, nosotros tenemos ese planteamiento o esa creencia en nuestras mentes de que Dios para poder perdonar tenía que sacrificar, o sea, tenía que derramar sangre para poder otorgar perdón. ¿Ok? Y nos basamos en aquel texto que dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero el contexto dice, esto era así según la ley. ¿Ok? Ya noten lo que dice más adelante. Por eso me has dado un cuerpo. Por eso te dije, aquí me tienes para cumplir tu voluntad, y así me lo enseña la Torá de Moshe. La ley de Moisés me enseña así. ¿Ok? Que yo he venido a hacer tu voluntad. Entonces Pablo va a explicar este punto más adelante, en los versículos 8 al 10. En primer lugar, de acuerdo a lo citado anteriormente, a la escritura que Pablo cita, este salmo dice que Dios no quiere, o mejor dicho, Dios no requiere, ni le gustan los sacrificios y las ofrendas, ni los animales quemados sobre el altar, aunque la ley manda que sean presentados. En ese contexto dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Es porque porque en el contexto de la Torá se presentaban sacrificios para entonces enseñar lecciones objetivas sobre la expiación y el perdón de los pecados. Pero en realidad Dios no requería sacrificios para poder dispensar perdón. Entonces luego dice, después de eso, aquí viene la segunda idea, después de eso el Salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. O sea, Cristo vino a prestar obediencia a Dios en lugar del hombre. A eso es lo que se refiere que Jesús es nuestro sustituto y garante, en el sentido que Jesús vino a reemplazar al hombre en el hecho de obedecer la voluntad de su Padre. Entonces dice aquí, es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos con su muerte, por supuesto, y estableció uno nuevo. Es decir, Dios nos eligió. En realidad, en el texto griego dice Dios nos santificó, es decir, nos apartó, nos separó. Dios nos apartó, Dios nos separó, a eso es lo que significa que Dios nos santificó, porque Jesucristo, noten, obedeció sus órdenes hasta el punto. ¿Ok? Aquí el mérito es en la obediencia de Cristo hasta el punto de tener que morir en la cruz. Así que Jesús ofrece su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre, pero entiéndanse, lo que el autor quiere decir es que Cristo no entrega su cuerpo y es torturado y es flagelado como que si Dios estuviese castigando nuestros pecados en él, no, sino que Dios acepta a través de los padecimientos, a través de sufrimientos, a través de padecimientos, a través de un contexto hostil y adverso a él, Jesús exhibe fidelidad a su Padre hasta el punto de tener que ofrecer su cuerpo en sacrificio. Esa obediencia es lo que significa para nosotros la justificación, la salvación, la santificación y la redención. Es su obediencia
en el contexto de tener que ofrecer su cuerpo en sacrificio. Como Pablo lo dice allí mismo en Hebreos, en otra referencia, al decir que todavía ustedes no han resistido al pecado hasta la sangre. O sea, hasta el martirio, a eso es lo que se refiere. Ahora, miren lo que el deseado de todas las gentes en la página 709 puntualiza respecto a esto que estamos aquí comentando. Noten, al principio de la gran controversia, ¿ok? Página 709 en la versión electrónica, estoy citando la versión electrónica. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. Por esa razón, Dios le prepara cuerpo a su hijo para que Jesús en la naturaleza humana refutara ese argumento del enemigo. Ahora, el enemigo hizo todo lo posible para que Jesús cayera en pecado y así demostrar de que definitivamente el hombre caído no puede obedecer, o el hombre en este contexto de un mundo caído no puede prestar obediencia a Dios. Y Jesús vino precisamente a asumir nuestra humanidad en el contexto de un mundo caído, asediado por múltiples tentaciones del enemigo, ¿ok? Y mostró obediencia y fidelidad a su Padre. Así que este era el argumento del enemigo, que el hombre no podía obedecer la ley de Dios en este contexto de un mundo caído. Y que la justicia, fíjate este concepto distorsionado de justicia del enemigo que está en la mente de muchos de nosotros, que la justicia no concordaba con la misericordia. Y así nosotros hemos divorciado la justicia y la misericordia como el aceite y el agua, y estos no pueden estar reconciliados. Eso lo hizo Satanás. Ese pensamiento viene del enemigo, de Satanás. Y luego dice, ¿y qué? Si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Mira lo que sostenía Satanás. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Es decir, la idea de que se debe derramar sangre para poder satisfacer la justicia divina es una idea que viene no de la Biblia, no de Dios, sino de Satanás. Aquí está. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Este era el concepto de justicia. Para Satanás, su propuesta de justicia es que el pecador había transgredido y el pecador debía morir. Y por lo tanto, no podía el transgresor recibir perdón y misericordia. Debía morir irremisiblemente. Y luego dice, y si Dios remitía el castigo del pecado, entonces no era un Dios de verdad y justicia. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. ¿Ok? De hecho, todos nosotros hemos participado en cierta manera de las tentaciones del enemigo y hemos cedido a sus sugestiones. Dice, Satanás se regocijaba, declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía, por lo tanto, como la ley de Dios no puede ser obedecida, el hombre no puede ser perdonado. Incluso por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo, Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Así que la idea de que para Dios poder perdonar tenía que, tenía que ser derramada la sangre del pecador o tenía que haber derramamiento en realidad de sangre, no era una idea original de Dios, sino del enemigo. O sea, quien exigía la muerte del pecador era en este caso Satanás. Ahora,
de acuerdo a la misma autora, en varias oportunidades, cuando Satanás cometió aquellas acciones osadas de levantar calumnia contra el gobierno divino ante los ángeles, a Satanás se le llamó varias veces fue llamado a misericordia para que Satanás desistiese de su error, tratar de convencer al enemigo de que él estaba en el error. Y dice que el perdón le fue ofrecido. Lo que me llama la atención es que cuando el perdón le fue ofrecido, en ningún momento se plantea de que alguien tenía que morir por Satanás, ya habiendo cometido ciertas acciones, ya habiendo ya ofendido a Dios. En ningún momento se plantea de que se tenía que expiar la falta de Satanás a través de un sacrificio, de que alguien muriera en lugar del diablo. Eso es lo que quiero, eso es lo que yo quiero plantear. El perdón le fue otorgado libremente solamente con una condición, de que reconociera su error y desistiera de su proceder. Y este podía ser restituido nuevamente al favor de Dios. Así que allí se cae la teología, tal cual como lo expresa el Salmo, que tú no requieres sacrificios a cambio, en este caso, de perdón. A cambio de perdón. Dios no requiere sacrificios a cambio de, en este caso, de perdón. Así que Dios decidió perdonar al hombre. Claro, obviamente, Satanás fue despojado del cielo porque Satanás insistía o tomó una decisión definitiva de vivir en contrariedad al gobierno divino. Por supuesto que llega un punto en que ya la tolerancia divina pues llega a un límite. Dios no puede tolerar la rebelión en su gobierno, así que él tiene que ser desechado. Pero esta decisión o este decreto de Dios procede de la misma determinación del enemigo de Dios. Ahora, Dios decide y elige perdonar al hombre ya de manera anticipada, cuando Dios sabía que el hombre caería en transgresión y en rebelión. Él eligió perdonar, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo queda la justicia? ¿Cómo queda la justicia? Bueno, Dios va a enseñar aquí en qué consiste la justicia. La justicia no consiste aquí en castigar al pecador o castigar al Hijo de Dios por el pecado del hombre. En eso no consiste la justicia. Miren, mediante Jesús, para ese propósito vino Jesús. Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres. O sea, el perdón de Dios fue ofrecido a los hombres, pero por supuesto condicionado a que el hombre desistiese, en este caso, de su, por supuesto, de su pecado. Pero la misericordia, la oportunidad de restauración y de restituir al hombre al favor divino estaba abierto. La misericordia de Dios fue manifestada a todos los hombres, pero la misericordia no pone a un lado la justicia. Pero ahora Elena White va a explicar, ¿ok? Va a explicar en qué consiste la justicia de Dios. Y ya van a ver que el concepto no es el mismo que el concepto de justicia que Satanás sostiene. El concepto de justicia que Satanás sostiene es que el pecador debe recibir castigo, que el pecado requiere castigo, debe recibir castigo y no perdón. Ese era el concepto justicia satánico, pero noten ahora el concepto de justicia divino. Dice, la ley revela los atributos del carácter de Dios. Y aquí está la justicia. Y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla a nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Aquí en ningún momento se habla de justicia divina como castigo, como que Dios está castigando al Hijo para satisfacer la justicia divina. No. Aquí la justicia está hablando de que Dios no iba a cambiar la ley o rebajar la norma de la ley
para poder perdonar al hombre. Al contrario, dice que Dios se sacrificó en Cristo en el hecho de que Cristo vino a rendir obediencia a esa perfecta ley y al mismo tiempo mostrar misericordia al hombre. En ningún momento habla de que Dios estaba castigando al Hijo o que Dios no podía perdonar si el Hijo de Dios no fuese torturado por los pecados del mundo. No, Dios no quiere sangre. Dios no quiere derramamiento de sangre. ¿Ok? Dios no pide la sangre. Dios pide que el impío se vuelva de su maldad. Eso es todo. Así que la ley requiere justicia. ¿Y qué justicia? Aquí no dice castigo por el pecado. Ese no es el concepto de Dios, de justicia. Satanás insiste en su concepto torcido de justicia, que la justicia está separada de la misericordia y que la justicia consiste en que el pecador debe recibir su castigo. Satanás quiere derramamiento de sangre. ¿Ok? Pero Dios no. La justicia de Dios no es esa, la justicia de Dios es otra cosa. Aquí lo dice. La ley que requiere justicia. ¿Y en qué consiste la justicia? Una vida justa, un carácter perfecto. Y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, allí entonces Él se convierte en nuestro sustituto y garante. ¿De qué manera? Pero Cristo viniendo a la tierra como hombre, noten, no dice Cristo cargó el castigo de todos los hombres, no dice eso. Dice, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. En el contexto cuando Satanás lo asediaba con tentaciones. Ahora, ofrece estos, es decir, esta vida santa y este carácter perfecto, ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Ahí está el carácter vicario sustituto de Cristo. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados. ¿Cómo los hombres obtienen remisión de los pecados pasados? Porque su vida reemplaza la nuestra. Su santidad, su justicia, su carácter perfecto reemplaza el nuestro. De esa manera es que recibimos perdón de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Ahora, más que esto, Cristo además imparte a los hombres los atributos de Dios, edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así, la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica, ¿de qué manera justifica? Haciendo justo al hombre. O sea, que el hombre obedezca la ley de Dios. Y esto se hace mediante la fidelidad o la fe de Jesús. Eso es lo que aquí entonces está planteando el deseado de todas las gentes. Y dice, por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecador o que el pecado podía ser perdonado. ¿Ok? Aquí está la misericordia, que el pecado podía ser perdonado. ¿Ok? Ahí está la misericordia. ¿Y dónde está la justicia? ¿En que el pecado recibió castigo en Cristo? No. Y que la ley es justa, ahí está la justicia, y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Esta es la expiación bíblica. Esta es la expiación bíblica. La expiación bíblica es el hombre puede ser perdonado a pesar de haber pecado y el hombre puede ser restituido en perfecta obediencia a la ley
de Dios. Esa es la justificación bíblica. ¿Ok? Esta es la justificación bíblica. Por lo tanto, entonces, y así concluimos este significado de la cruz, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11, hablando de Cristo, el Salvador. ¿De qué manera Cristo entonces nos salvó con su muerte? ¿De qué manera Jesús muere por nosotros? Entonces aclaramos, no es que Dios estaba el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, Dios no estaba castigando al Hijo. Dios sencillamente entrega al Hijo, ¿ok? Entrega al Hijo al padecimiento, lo somete al padecimiento para que el Hijo, ¿ok? En esa prueba, el Hijo en ese contexto manifestara la justicia de Dios, de que la ley de Dios puede ser, en este caso, acatada en el contexto de la más fiera adversidad y en el contexto de la más cruel tentación, hasta el punto de tener que dar su vida. Esto es lo que enseña Filipenses. Como hombre se negó a sí mismo y obedeció a Dios hasta el punto de tener que padecer la muerte. Jesús muchas veces fue tentado. ¿Ustedes creen que Jesús no fue tentado a que él solicitara a su Padre retribución y venganza de aquellos que lo estaban torturando? Jesús sintió esa tentación. Y él rehuyó a esa tentación, al contrario, oraba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando le escarnecían, o sea, se burlaban, hacían el papel de payasos allí, burlándose de él, diciendo, a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Baja de la cruz si eres en realidad el Mesías. ¿Ustedes creen que Jesús no tenía la tentación de demostrar de que en realidad él era el Mesías? Pero no. Jesús se negó a sí mismo, siendo obediente a su Padre hasta el punto de apurar la muerte hasta las heces. Por eso dice allí, murió clavado en una cruz. Esa fue la justicia que ganó para nosotros el perdón de los pecados y la oportunidad, ¿ok? Y la oportunidad de ser restituidos nosotros en perfecta obediencia al Dios de los cielos, al Dios de la tierra, al autor de nuestra salvación. Por eso entonces aquí está el mérito. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y así den gloria al Dios Padre. Al Dios Padre. Este es el significado de la cruz. Esta fue la expiación en la cruz, que Jesús murió en la cruz muriendo al pecado. Él se negó a sí mismo, ¿ok? Él se negó a sí mismo resistiendo al pecado hasta la sangre. Y así ganó victoria sobre el enemigo y así ganó el derecho de todos nosotros de recibir el perdón. Aclarando, no es que Dios exigía la sangre de Jesús. Dios no estaba interesado en el sacrificio, no en la sangre en sí. Dios valora más que corra la justicia, que corra la misericordia antes que los sacrificios. Antes que los sacrificios, que corra la justicia. En este caso, para Dios es más valioso, en este caso, la fidelidad, la lealtad y la justicia. Entonces, la expiación de Jesús consistió que él obedeció a Dios, a su Padre,
hasta el punto de tener que padecer muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio, privilegio, privilegio que también se nos ofrece a nosotros por el mérito que Él ganó, pero también por la gracia que Cristo imparte para todos aquellos que eligen, al igual que Él, morir al pecado. Al igual que Él, morir al pecado. Por eso Jesús enseñó, el que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo hasta el punto de tener que tomar la cruz y morir. Si el grano de trigo no cae a tierra y éste muere, no podéis llevar fruto. Esta es la enseñanza neurálgica del mensaje del Evangelio. Cristo, por amor, tuvo que negarse a sí mismo. Y ese fue el sacrificio de ser incomprendido, de tener que negarse, ¿ok? De tener que negarse al decir, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Wow, eso es admirable abnegación. Eso sí que es amor. Eso sí que es abnegación para conquistar para nosotros el derecho de la vida eterna, para poder llevar a muchos hijos a la gloria. Por eso, siendo tentado a la semejanza nuestra, así como nosotros somos tentados, Él es poderoso para socorrer a los que, como Él también, padecemos tentación. Y Él puede otorgarnos la victoria. En Él somos mucho más que vencedores. Quiere entonces el Señor que mientras podamos experimentar victorias por sus méritos, pueda también traernos de vuelta al Mesías y que esto pueda ser pronto y en nuestros días. Y podamos decir amén.